la columna de la iglesia. Vamos a leer el capítulo número 14 de Primera de Corintios. Vamos a leer un versículo para que tomemos la base de lo que vamos a hablar hoy. Capítulo número 14 de la primera carta a los Corintios. Dice la palabra del Señor en versículo 5: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Lo voy a leer de nuevo. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Amén. Vamos a orar. Padre, te pedimos que nos traigas el consejo bien. Hemos estado, diríamos, trabajando, enseñando el primer grupo de los 9 dones del Espíritu, que están, por supuesto, en el capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo 7 en adelante. Ahí están los 9 dones. De esos 9 dones hemos estado haciendo las divisiones por grupo. El primer grupo es el que ya estudiamos, que es el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría y el don de discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, estudiamos de esa manera, aun cuando en el capítulo número 12, versículo 7 de Primera de Corintios están todos revueltos los 9 dones. La razón por la cual se extraen el grupo, para hacer 3 grupos de los 9, es porque cada grupito tiene relación en sí. Cuando hablamos de los dones de revelación, que son los que competen, decíamos, el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría y el don de discernimiento de espíritu. Esos 3 dones se relacionan porque hay discernimiento, porque hay ciencia y porque hay esa unidad, y esa es la razón por la cual se agrupan así por separado. Hemos hablado de el último de esos 3, que es el don de discernimiento de espíritu. El don de discernimiento de espíritu es tan importante como los 9 dones que el Espíritu otorgó a la iglesia, y en el particular el de discernimiento de espíritu. Decíamos el jueves pasado que es tan importante por el hecho de que por medio de ese don de discernimiento es como el creyente puede sobrevivir, el creyente puede mantenerse saludable espiritualmente, por el hecho también de que por medio de ese discernir del espíritu uno detecta dónde está la mentira disfrazada de verdad. Hablábamos de qué manera Juan
en su capítulo número 1 de la primera carta, y en el versículo 1 en adelante, dice: probad los espíritus si son de Dios. Ahí no se está refiriendo a asuntos puramente, como pudiéramos entender nosotros, asuntos que son espíritus que no se pueden ver. Cuando habla Juan de que hay que probar los espíritus, se está refiriendo a pastores, a predicadores que están en los púlpitos predicando. Y por supuesto, en el tiempo de Juan y en el tiempo del inicio de la iglesia, el engaño pues siempre ha estado. Por ejemplo, en el caso de esto que estoy mencionando, estaban los gnósticos, que era una línea peligrosísima dentro de la iglesia. Estaba la línea de los judaizantes, que era otro peligro dentro de la iglesia. Pero claro, los judaizantes pudieran ser menos peligrosos por el hecho de que ellos lo que querían meter dentro de la doctrina de la palabra era aspectos de la ley. Pero, por ejemplo, el caso de la iglesia de Colosa, ¿cuál era el problema de la iglesia de Colosa? A la iglesia de Colosa había un grupo de falsos maestros que les estaban llevando lo que era la adoración a los ángeles. El trasfondo de la carta a los colosenses es exactamente eso, la herejía que se estaba metiendo. Pero como también lo dice Pablo en la primera carta a Timoteo, en su capítulo número 4, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Eso es lo que yo les he venido diciendo por muchos años, porque claro, esta doctrina siempre la repetimos para los que van entrando y para los que se les va olvidando. Entonces la lucha siempre de los que enseñamos, y en este particular de su servidor, es una vez más retroalimentarnos en estos asuntos, porque imagínense el caso que está diciendo acá Timoteo, o Pablo a Timoteo, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe. El apóstata, ¿qué significa el apostatar? El apostatar es cuando usted y yo hemos empezado a caminar en el camino de la verdad y luego viene alguna influencia doctrinal disfrazada con lo que es lo verdadero o lo de Dios y nos aparta del camino de la verdad. Entonces eso es lo que dice Pablo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y por qué van a apostatar de la fe? Escuchando a espíritus. ¿A qué se refiere? A personas, a predicadores, a individuos que, como la palabra dice, se vestirán de oveja, pero serán lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Eso fue lo que le dijo Pablo a la iglesia de Éfeso. Cuiden la iglesia, dice, porque de ustedes, tanto de afuera como de adentro, surgirán los lobos rapaces. Por eso es que la vida en la iglesia, ya lo he dicho 1000 veces y lo vuelvo a repetir, que la vida en la iglesia o la vida del creyente no es sentarse en una silla en un local. La vida de la iglesia no es andar una Biblia y para colmo de males no se lee. La vida de la iglesia no es un rótulo, no es una etiqueta. La vida de la iglesia es, debe de ser una vida que debe de tener las antenas espirituales, el olfato espiritual, donde es a donde está el peligro.
Porque generalmente nosotros nos es fácil, por ejemplo, si yo voy a Europa, me voy a radicar en Europa. Ahora no, pues porque ya van a empezar a caer las bombas por ahí. Pero vamos a ver, si yo me voy para allá, bueno, voy a decir, yo me voy a congregar aquí, en esta iglesia. Aquí hablan de Dios y aquí cantan los mismos coros que yo cantaba allá en El Salvador. El tener un cristianismo tan superficial como ese es grave. ¿Por qué? Porque, hermanos, todo da la apariencia. Acuérdese que el diablo es imitador. Acordémonos que se viste, dice Pablo a los Corintios en su segunda carta, como ángel de luz. ¿De qué manera? Se le vistió a Eva de una serpiente, que decíamos el jueves que lo que significa serpiente en el griego es algo que brilla. O sea, quedó impresionada la hermana Eva y le dio el mensaje, la serpiente. ¿Y qué pasó? La llevó a la apostasía, a apostatar de la verdad. Entonces, en este sentido, la vida de la iglesia, porque es importante aclararlo, ¿verdad? Porque, y peormente que la gran mayoría, cuando alguien se congrega en algún lugar, dice yo ya soy cristiano. Pero el decir esa palabra, el asegurar que ya soy cristiano, eso es muy vago, eso es muy superficial, eso es muy por encima. El ser cristiano, en verdad, lo que lleva implícito es, hermanos, un olfato, un cuidado muy específico en lo personal, como también sería en lo general. Pero el creyente tiene que cuidarse de todo lo que pareciera que es la verdad, pero que en el fondo está lo que es el engaño. O sea, eso, pero ¿cómo se puede? Si usted no tiene doctrina, si usted no se le ha enseñado la palabra, si usted es de los que lo que a usted le gusta es que, bueno, las predicaciones evangelísticas, está bien, porque esa es una área de la expansión del reino de Dios. Están los ministerios, pero la iglesia, para que fundamente su posición espiritual, es pura enseñanza, es pura doctrina, es pura Biblia. Eso será lo que le hará sobrevivir en Europa, al otro lado de la tierra, a donde usted vaya, a donde encuentre usted evangelio a montón. Pero ¿de qué tipo de evangelio? ¿Cuál es el trasfondo de ese evangelio? ¿Verdad? Entonces, con eso le estoy diciendo que no es sencillamente sentarse en una silla, asistir a un local, andar una Biblia, ponernos una etiqueta de creyente. No es eso. La vida cristiana es una guerra constante. Lo que dijo Pablo, que no tenemos lucha con carne ni sangre, sino contra espíritus del mal. Porque el diablo siempre va a tratar la manera de destruir nuestra fe. Yo le he dicho de esta manera y lo repito, ¿qué interés tendrá Satanás de los adúlteros de allá afuera, de los fornicarios de allá afuera, de los chupadores de allá afuera? ¿Qué interés tendrá de los brujos de allá afuera, de los matarifes de allá afuera, si esos los tiene en la olla, si esos son de él, si esos son sus siervos? Le dice, tú te vas a emborrachar, tú te vas a ir a revolcar con este hombre, con esta. Ese es su hábitat de ese mundo, que el que los gobierna es Satanás. Pero Satanás, ¿por quién está interesado? ¿A quién dirige las baterías? Es sobre la iglesia del Señor. ¿Por qué sobre la iglesia del Señor? Porque nosotros, como iglesia, nosotros nos fuimos liberados a la figura de la liberación del pueblo de Israel en Egipto. Esa es la figura de la iglesia. Nosotros fuimos liberados no por mérito, sino por su gracia.
nosotros éramos buenos bebedores, nosotros éramos buenos mentirosos, nosotros éramos, hermanos, la imitación de lo malo y del diablo. Pero ¿qué sucede cuando nos rescatan? ¿Qué fue la reacción de Faraón cuando les llevaba, hermanos, el libertador a los esclavos que habían tenido por siglos, por años? Se molestó, se propuso a impedir el que corrieran por el camino hacia las herencias de Dios. Y esa es la figura exactamente de la iglesia, no es otra. Ahí vemos a Faraón. ¿Cómo fue que se me fueron? Así, ¿cómo es que se me fue el hermano tal? ¿Cómo es que se me hiciera buen bebedor si este era número uno para esto? ¿Cómo fue? Entonces, la batería, la puntería de todos los misiles no es para el mundo, es para usted y es para mí. Y no, el diablo no lo vamos, no pensemos que va a venir con cachos y cola como se dice. No, se viste de ángel de luz. Es algo que se camuflajea, y su manera operativa de atacar es de diferentes maneras: a través de las tentaciones, a través de el materialismo. Es decir, hay muchas formas como opera para destruir a los ex esclavos. Y una de las peligrosas es el camuflaje de cristiano, pero no es verdadero creyente. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahí podemos ver este asunto de lo que es el don o los dones de revelación, que decíamos compete el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritu. Cuando estamos hablando del discernimiento de espíritu, yo necesito tener ese don, necesitamos pedir ese don. ¿Por qué necesitamos pedir ese don? Porque cualquier espejismo con tinte de espiritual, nosotros vamos a ir como ovejitas al matadero. Pero cuando la iglesia y cuando las personas que pertenecen a la iglesia desarrollan el espíritu de discernimiento, es una gran arma, es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque no nos vamos a dejar sorprender. Por eso es que usted se recuerda, por eso es importante que siempre cuando nosotros escuchamos estas palabras, estos estudios, estas predicaciones, nosotros no debemos de ser tan fácil para aceptar, en el sentido de que nosotros tengamos duda de aquello. Es necesario irnos a las Escrituras. Lo que dice Juan: escudriñar las Escrituras, porque en ello os parece que hallaréis la vida eterna. Entonces, luego de escuchar, uno también se vuelve con el síndrome de los bereanos. Los bereanos, cuando llega Pablo a Berea y les predica, imagínense que los bereanos eran muchos judíos, y les predica Pablo lo que es el evangelio, las buenas nuevas del evangelio, que ya el Mesías había venido, que el Mesías ya había muerto, que el Mesías ya había resucitado. Y eso les llama la atención a los bereanos, a los de Berea. Y es ahí donde le dice Pablo: espéranos, vamos a ir a las Escrituras. Y fueron ese es olfato. Ese no es, sí, amén.
Sí, pastor, ¿cuántos títulos tiene usted? ¿Cuántos doctorados? ¿Cuántos PH? ¿Cuánto ha logrado usted? ¿Cuánto tiene de poder para votar gente? Aquí no se trata de votar gente. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Aquí se trata de, hermanos, de lo estable. Aquí no se trata de emociones sobredimensionadas. Aquí se trata de la verdad. Eso es lo que necesitamos como iglesia. Y ahí nos impresionan, y hay unos que se quitan el saco y botan y echan agua y bote, un montón de gente panza arriba ahí. Y dice, aquí está el poder de Dios, dice el ingenuo que nunca ha leído la Biblia. Eso no es así. Los milagros tampoco es muestra de que eso es de Dios. Decíamos que cuando Moisés llegó ante Faraón, la orden era tirar la vara y se va a hacer culebra, y eso le va a permitir a Faraón saber que vos vas con los poderes de Dios. Luego Faraón trajo sus brujos y hicieron culebras también. O sea que aquí hay una guerra. Y en este sentido, no podemos, necesitamos las antenas, necesitamos el olfato, necesitamos, ahí es que la brújula, y lo que no debe de pasarse de largo es la escritura, es la palabra. Entonces, en ese caso, es donde se requiere el don de discernimiento de espíritu, que fue lo que en el capítulo número 16, verso 17, si no estoy mal, de Hechos de los Apóstoles, o 27 o 17 versículos, donde llega Pablo a Filipo y empieza, hermanos, hacer la obra de Dios en Filipo. Allí predicaba en un río, y luego, imagínense cómo trabaja el enemigo, cómo trabaja. Yo dije que tiene varios campos. ¿Cuál versículo es? 17 o 27. 16 de Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál es el versículo? 17. Ahí lo que nosotros vemos, hermanos, es que yo dije hace un momento que el enemigo tiene varios frentes de ataque. Una es por las tentaciones, por el materialismo, por infinitas cosas. Pero lo más peligroso es el camuflaje. Ese es el más destructivo, porque parecería que proviene de Dios aquello. Y en este pasaje que estoy tratando la manera de traer acá, es que Pablo, luego venía la muchacha esa que era alguien que le trabajaba, era una esclava que le trabajaba a un amo, y ese amo se había hecho de mucho dinero porque esa muchacha tenía un espíritu de adivinación, ¿verdad? Un espíritu de adivinación, un espíritu de manipulación, y mucho más que eso, a tal grado que empezó a tirarle flores a Pablo. Empezó a decirle: tú eres un gran siervo de Dios, sí que eres el único, qué respaldo el que tienes, qué palabra la que te da Dios. Ajá. ¿Qué sucede en eso? Imagínense que nos hubiera tirado esas flores a los de ahora, de este tiempo, esa muchacha, hermano. Sí, hombre, si a día me lo hubieras dicho. Porque si eso en verdad soy el mejor cristiano, soy el mejor predicador, soy el mejor de todos los mejores. Sí, yo soy sierva de Dios, soy siervo de Dios. Por eso esas personas saludadoras, esas personas hay que tenerle mucho cuidado, porque en el caso de esta muchacha, hermanos,
¿Qué es la estrategia ahí? Vamos a ver, ¿cuál es la estrategia de Satanás ahí? Estoy todavía dándole una repasada al don de discernimiento, de espíritu. ¿Qué es lo que la estrategia del enemigo ahí? La estrategia del enemigo es eso, el que Pablo se sintiera el grande, el que Pablo se sintiera el campeón, que es el espíritu que reina en estos tiempos y ha reinado por todo el tiempo de la iglesia. Que se sintiera el único y que por lo menos le diera palabras de halago y de gracias a la muchacha. Pero el don de discernimiento de espíritu vino a la mente de Pablo, al corazón de Pablo, y indagó y pudo discernir que esas palabras bonitas no eran un asunto de la muchacha, era un asunto de un demonio. Y es en ese preciso momento, vamos una vez, en ese preciso momento, cuando, hermanos, el apóstol Pablo le dice, sal de ella. Ahí, en esa intervención de Pablo, ahí está operando no solo el don de discernimiento, ahí está operando el don de poder. El don de poder, porque esos son los últimos tres grupos, o los tres de los 9 dones. Ahí está operando, le dice, sal de ella. Primero la detecta el espíritu. ¿Y qué es lo que está buscando? Porque una de las estrategias del enemigo, bien, en cuanto es a confundirnos en la doctrina, a torcernos en nuestra fe con asuntos puramente fantásticos, y por otro lado, el llevarnos a la vanagloria. Porque esa es una estrategia que el enemigo está usando, y ahora en este tiempo es muy fuerte el impulsar a la vanagloria, que es lo que decíamos un día de estos, que ahora como que lo que prevalece en el campo espiritual y en los directores de iglesia, en los ministerios que están en las iglesias, hermanos, es la vanagloria. La vanagloria, mire cuánto tengo, mire todo lo que soy capaz de hacer. La vanagloria, y eso es un dardo, porque en la Biblia no puede haber vanagloria, porque, hermanos, Él es el que hace todo. ¿Quién es? No es el pastor, no es la estrategia, es el Espíritu Santo trabajando, obrando en medio de su iglesia. Entonces, eso es lo que busca, esa es una estrategia, y ese cebo se lo ha comido mucha gente de los que están al frente de las iglesias, porque su preocupación es su imagen, su posición, eso es su gloria. Ahí, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que necesita Pablo? Necesita Pablo el don de discernimiento, y descubre por el Espíritu ese ataque, ese dardo que viene para que Pablo se levantara. Imagínense que es exactamente lo que sucedió cuando el Espíritu llevó al Señor Jesús al desierto. ¿Qué fue la oferta que le hizo Satanás? La oferta que le hizo fueron 3 misilazos, 3 dardos que se dirigieron al Señor. Uno era, di que estas piedras llegó en el momento más difícil por el cual estaba pasando el Señor. Por eso es que esto es bien peligroso. En el momento más difícil, tenía 40 días de no probar alimento, y llega el diablo
y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es una tentación. Y usted sabe cuál fue la respuesta del Señor. Y luego, como no cayó, no penetró ese dardo. ¿Por qué no penetró? Porque estaba, dice Mateo en su capítulo 4, Lucas también en el mismo capítulo, que Jesús fue en el poder del Espíritu al desierto. ¿Por qué? Porque estaba en el poder del Espíritu. ¿Y qué sucede cuando le dice el otro? Le dice, bueno, si me adorares, mire qué subliminal son los ataques del enemigo. Si me adorares, yo no sé de qué manera le mostró, probablemente en una visión le mostró las naciones y las glorias de las naciones. Imagínense. Y usted sabe qué fue lo que le dijo el Señor. Y por otro lado, cuando no pudo penetrar por ese lado, le hace la otra. Y la otra es, súbete al pináculo del templo y tírate de ahí. Y le citó la Biblia, el diablo, y le dijo: escrito está que sus ángeles te tomarán de su mano. Y ahí vemos una guerra. Tírate del pináculo, que es lo que buscaba. Que al tirarse del pináculo, por un lado le estaba diciendo: no necesitas tirar la cruz para la misión que traes. Si tú te tiras del pináculo, todos te van a seguir y todos te van a adorar por esa hazaña de que milagrosamente o sea que hermanos, si nosotros estamos en agua, nosotros estamos apenas medio entendiendo las cosas, porque no hemos podido dimensionar lo peligroso, lo tremendo, lo acechado que está la vida espiritual. No hemos podido comprender. Todo lo asociamos a venir al culto. Todo lo asociamos, y lo peor es que algunos a dormir venimos. Todo lo asociamos a lo superficial, a lo fácil, a la etiqueta. Pero eso es peligroso cuando nosotros no estamos conscientes de cuáles son los pesos pesados que están en contra de nosotros. Y eso es lo que quería con Pablo, que se exaltara. Y eso es lo que ha logrado con muchos ahora: la fama, la vanagloria y todo eso. Cuando nos sacan de la posición de humildad, que es la que debemos de luchar por permanecer, hermanos, que es diríamos la plataforma donde debemos de permanecer. Que eso lo aprendemos allá cuando le preguntaban a Juan, para que veamos, ¿qué es lo que preguntaban a Juan? Vos sos el Mesías, vos sos el profeta, vos sos Elías. Y Juan decía: no, yo no soy Elías. Entonces, ¿quién sos? ¿Quién son? Imagínense ahora con todas las pretensiones que hay en estos tiempos de los que estamos en las iglesias. Hermanos, y aún leemos eso, ¿verdad? Pero, ¿qué quería? ¿Qué quería Satanás con Juan? ¿Qué quería? Sacarle el ego, sacarle la vanagloria y decirle: sí, yo, al fin y al cabo, yo pues, así dicen, como dicen algunos, ¿verdad? Así dicen que yo me parezco a Elías y que yo soy el profeta. No, de un solo. Es que con el enemigo no se juega. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Con el enemigo no se juega. Con el enemigo no se juega. Porque el enemigo va a atacar. Ese es como aquella señora. Bueno, Juan ahí me acuerdo de Juan. Como aquella señora que tenía su mascota, su serpiente. Imagínense qué cabeza buscar una serpiente de mascota. Y ella
llevaba al veterinario, y ahora que ya hay para los animalitos, qué bueno. Entonces ella llevaba su mascota, y un día la llevó afligida, le dijo, mire, porque tenía ya como 8 días de no comer la animal, la culebra. Tenía como ya varios días y estaba toda flaca, ya toda calaveruda ya, y dormía con ella. ¿Qué le parece? Eso es como dormir con el diablo. Y la llevó donde el veterinario y le dijo, mire señora, le dijo, instintivamente estos animales, le dijo, ellos tienen sus instintos de ataque. Lo que está sucediendo ahorita es que ella está en ayuno, porque, y lo raro, doctor, le dice, es que en la madrugada se estira y me mide, le decía. Y me mide. Y le dice, cabal, eso es, está viendo si le cabe, es decir, está en el momento de tragársela, le dijo. Por eso es que se ha puesto flaca. Eso es exactamente lo de Satanás. Satanás te va a dormir con él, le seguí la corriente al diablo y te está midiendo. Te pide una uña y después te pide el dedo y te pide el codo y te pide la mano y después te harta, porque vino a matar, a hurtar y a destruir. Esa es la filosofía del diablo. Por eso debemos de saber que estamos en el cuadrilátero de los grandes peleadores. Que uno ve a los hermanitos con su Biblia. Gloria, ¿para dónde vamos? Para la iglesia, hermano. Gloria a Dios, hermano. Y usted sabe de los dones, hermano. No sé qué es eso, hermano. Y usted sabe de la doctrina. Yo lo que veo que tenemos la misma doctrina. A mí me dijo uno de aquí, me dijo, sí, es la misma doctrina. Fíjese que las mujeres se sientan a un lado y los hombres, la misma doctrina. ¡Qué ignorancia! Eso no es doctrina, eso es un modelo. Damos un amén. La gente no sabe a lo que anda haciendo en las iglesias. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es un modelo, no es doctrina. ¿Y usted cada cuánto se congrega, hermano? Ay, cuando me deja el diablo, hermano. ¿Y usted ha estudiado la Biblia, hermano? Sí. Ahí cuando vamos a la iglesia, yo medio la leo ahí. Y un descuido en la totalidad de este asunto, cuando necesitamos estar prácticamente sobre aviso de los ataques del enemigo. Porque si nosotros no nos afincamos, afianzamos de que son las herramientas, las armas espirituales, como dice Pablo, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Estas son las armas que nosotros debemos de tener. Son las armas de que debemos de anhelar. Son los dones del Espíritu. No es para que vengamos a vanagloriarnos. Los dones del Espíritu, por supuesto, son los dones fuertes del Espíritu, los 9, aun cuando hay otros dones. Pero estos son los que nos darán y nos permitirán sobrevivir en medio de tanto engaño, en medio de tanto peligro. ¿Qué es lo que nos hará mantenernos? Y cabe aclarar que el discernimiento de espíritu no es un asunto de adivinación, porque la gente anda con sueños, con volados, con adivinaciones. Eso es otra cosa, ya eso es otra cosa. Los dones aparecen justamente en la necesidad que amerita el caso. El don aparece en el momento oportuno, previamente nosotros hayamos estado, hermanos,
cultivando lo que es esa relación maravillosa de Dios con nosotros. Entonces, cuando estemos conscientes de que no podemos prescindir, no podemos seguir caminando en la vida espiritual, sí, en los dones del Espíritu, que hoy vamos a entrar a lo que es el don de palabra, el don de inspiración, también se le dice, también se le llaman los dones vocales, que es el siguiente grupo, que es el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. Ese es el segundo grupo. Hoy vamos a hablar de eso, pero bueno, hemos tenido allí un poco de dificultades con lo que es el tiempo, pero para decirle algo, en su conjunto todos los dones se complementan. Por ejemplo, cuando viene, eso lo vamos a ver más adelante, cuando viene el don de profecía. Y esto es lo que exactamente nosotros practicamos de acuerdo a lo que es estos dones están aplicados en nuestra iglesia, el don de profecía. Y dice Pablo allá en su capítulo 14 de Primera de Corintios, habla de que ese don de profecía, y se llaman dones de inspiración porque son inspirados en el momento y son dones que son de tanta bendición para la iglesia porque son dones, en este caso, de consolación, son dones de exhortación, son dones que, pero para finalizar, cuando dice Pablo aquí, probad los espíritus, porque muchos falsos han aparecido. En ese caso, cuando se da el don de profecía dentro de la iglesia, dice Pablo, probad los espíritus, probad si diríamos, ese hermano, esa hermana que tiene la bendición de poder desarrollar el don de profecía, Pablo dice que hay que probar los espíritus. Vamos a ver cómo los vamos a probar. Amén. ¿De qué manera los vamos a probar? Bueno, la manera como se prueban los espíritus es a través del don de discernimiento. Hay tanta gente dentro de las iglesias, sobre todo las iglesias paulinas, porque nosotros somos iglesias paulinas. ¿Y qué significa iglesias paulinas? Significa que somos de la línea teológica bíblica de Pablo. ¿Ya? Usted va a ir a otros lugares, a otras iglesias, muy poco le hablan de cartas. ¿Dónde está la columna? En las cartas, porque son las doctrinas. Ahí nos dice cómo debemos de vivir, ahí nos dice cómo debemos de actuar, ahí nos dice todo, hasta cómo tratar a la mujer, cómo tratar al marido, todo, es decir, todo, de qué manera tenemos que presentarnos ante Dios, es decir, todo es un sinnúmero de conjuntos de recomendaciones, de palabra. Entonces, cuando yo digo de Pablino, doctrinas pablinas, que es la que triunfó sobre las demás teologías, porque estaba la teología juanina de Juan, pero esto fue una guerra, aunque no es el tema, pero para llegar a donde quiero, estas corrientes teológicas, en el caso de Juan, se fue disipando y fue robusteciéndose la doctrina pablina. Y eso es lo que quería Dios. Porque en el caso de la teología de Juan,
Hubiera sido bastante complicado por el asunto de que en el inicio ellos estaban siendo muy consecuentes, muy blandos, pero el Señor quería a este halcón, a este águila de Pablo, por eso que ya lo traía con todas esas dimensiones de radicalidad para plasmar. Entonces, aquí hay dones, lo que dice aquí, el capítulo 12, dan los dones del Espíritu. Y como entonces viene la inspiración de la hermana y empieza a hablar. Alguien dice eso, o sea que las tendencias, porque hay muchas tendencias. Las tendencias dicen que eso fue para el inicio, que eso no existe ahora. Pero si se tratara de eso, para dar un anticipo, por lo menos Marcos 16, 17, dice, ¿qué es lo que dice? Dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas. Es decir, ahí está. Pero viene ya cuando definimos lo que es lenguas, eso lo vamos a hacer el próximo jueves, ¿qué es lenguas? ¿Qué es don de lenguas? ¿Y qué es interpretación de lengua? Entonces, cuando viene el que tiene el don de profecía dentro de la iglesia, y aquí, hijo mío, dice el Señor, alguien no acepta eso, pero había entonces que mandar a hacerle una reforma a la palabra. He aquí, hijo mío, he aquí. Ajá, van a haber manipuladores dentro de estos campos. Pero el que tiene el discernimiento de espíritu, párela, cállela, porque está inventando. Pero donde no hay discernimiento de espíritu, todo se lo traga. Todo se lo traga. Hay personas que hablan lengua de mentira. Y el que tiene el discernimiento de espíritu se está inventando. Está pantallando. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Está inventando. Yo me recuerdo, hermanos, con lo que finalizamos. Yo me recuerdo doy un pequeño anticipo con respecto para sellar esto del discernimiento. Recuerdo, yo les he dicho, había en la iglesia una hermana poderosa en el don de profecía. Una palabra, una cosa que uno sentía que se le paraban hasta los pelos, hermano, cuando esa mujer estaba profetizando. Pero pasó el tiempo y bueno, yo recibía, es como recibir un mensaje, porque es un consuelo, es una exhortación. Es decir, no es una acusación, no es, dice el Señor que la mujer te va a dejar. No es ese tipo de cosas de deforme que salen en las iglesias. Dice el Señor que ayunes 40 días y 40 noches. Dice el Señor que te voy a hacer una limpia. Dice el Señor que no sé qué. El que no tiene el don de discernimiento, todo eso se lo traga. Dice el Señor que estás sufriendo mucho con tu marido, y dice el Señor que le des unas 4 pastillas de aquellas. Y eso llega a suceder. Pero es acá donde la iglesia debe de estar equiparada, y todos, no solo el pastor. Amén, amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Ahí viene un montón de locuras que vienen y empiezan a saltar y empiezan a tirarse las bancas. Y un día yo estaba predicando en una iglesia y empieza con un surrimecito
y acercándose, yo corriéndome, hermano. Y por último me subí donde estaba el pastor y ahí iba para arriba y le digo, ¿qué hago? Bájale, hermano. Porque esa gente es así, terrible, y llega a chuponearlo a uno. Usted no se debe de dejar chuponear de nadie. Damos una vez, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Que se oiga un poderoso amén. Entonces esta hermana dejó a cuántos están ya chuponeados. Porque cuando quieren que el hombre las quiera, ahí van ante la que tiene la palabra, y ahí empieza con la limpia, y empieza con la chuponeada, y ahí le viene con la receta, haga esto y haga esto. Son manipuladoras, son manipulaciones. Aquí no debemos dejarlos manipular en la iglesia. Y esa hermana, con lo cual lo finalizo, esa hermana, lo raro que yo sentí es que aquello se fue apagando, aquello ya no era lo mismo como yo la conocí. Como yo no la conocía, porque en el montón de gente no se sabía quién era, solo se le pone el micrófono y el Señor dice esto y esto, pero siempre seguía. Pero yo llegué a decir, esa hermana no anda bien ya. Y yo soy un diácono, no anda bien porque yo ya no siento su espíritu, yo no siento el espíritu de Dios. Y claro, la hermana andaba malísima de algún tiempo atrás, pero la gente quiere seguir inventando, apantallando. No, si yo me uso a Dios para profetizar, pero ¿quién es el que le va a seguir creyendo y le va a seguir aceptando eso que supuestamente está diciendo Dios? El que está descuidado de los dones de discernimiento. Pero el que tiene el don de discernimiento dice, eso es rico, eso es precioso, está hablando Dios, ¿verdad? Y todo eso es, como hermanos, como un pequeño repaso de lo que es este asunto de los dones. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar. ¿Cuál cantamos? Cantemos